Repudio e indignación por la muerte de una salvadoreña a manos de 4 policías mexicanos en Tulum. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó enérgicamente el asesinato y afirmó que Victoria Salazar Arriaza, de 36 años, había sido objeto de un trato brutal. El hecho generó protestas en México, mientras en El Salvador piden justicia. Avanza en Minneapolis el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, acusado de asesinar por asfixia al afroamericano George Floyd. El abogado de la familia de Floyd consideró que el juicio es un referendo sobre la libertad y la justicia de Estados Unidos. Durante la primera jornada, cerca de 200 manifestantes pidieron justicia. Paraguay está al borde del colapso sanitario por cuenta de la pandemia de COVID-19. La presencia de otras variantes del coronavirus podría ser la responsable del aumento sostenido de los casos, aunque tampoco se descarta que la relajación de la población haya llevado a esta situación de saturación de hospitales en todo el país. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24, Sierra Blanco. Como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en México, donde la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar a manos de 4 policías en la ciudad de Tulum ha generado el repudio de toda la sociedad. Asociaciones feministas y de migrantes condenaron la muerte de Victoria, que fue sometida durante un operativo policial. El presidente de México condenó la violencia machista que en su país mata a 10 mujeres al día. Mientras tanto, el presidente de El Salvador dijo estar seguro de que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley. Una escena que ha causado conmoción en El Salvador y en México. Pero también la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar a manos de 4 policías en la ciudad de Tulum pesó en la inauguración del foro Generación Igualdad. La conferencia internacional que se celebra en la Ciudad de México busca determinar acciones concretas para avanzar hacia los objetivos en materia de igualdad fijados por la ONU para el 2030. Sin embargo, durante la ceremonia de apertura, la atención recayó en la condena del homicidio de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña muerta a manos de la policía mexicana el pasado sábado, a causa de una fractura en la columna durante su violenta detención. Desde el día mismo del asesinato, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele pidió justicia. Estoy seguro que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Mi pésame para la familia de Victoria, sobre todo a sus 2 hijas. El presidente mexicano aseguró que no habrá impunidad para los policías implicados en la muerte de Salazar, que serán procesados por feminicidio. Ser castigados los responsables de este crimen brutal, vergonzoso y doloroso, desde luego. Por otro lado, el presidente francés y el secretario general de Naciones Unidas pronunciaron discursos más amplios de denuncia a la brecha y a la violencia de género acentuada por la pandemia. El COVID-19 también nos ha recordado la persistencia de la violencia que sufren las mujeres, esta pandemia en la sombra que se alimenta de las situaciones de confinamiento. En el exterior del Palacio Nacional, la protesta de un grupo de mujeres recordaba que la cercanía de la muerte de Salazar con la celebración del foro no es una coincidencia temporal. En México, 10 mujeres son asesinadas cada día. Y precisamente ante la violencia policial, ayer lunes comenzó uno de los juicios más seguidos de las últimas décadas, el de Derek Chauvin, el ex policía acusado por el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. El juicio se centró en esclarecer las causas del fallecimiento del afroamericano, para lo que la parte acusadora utilizó el video de la muerte de Floyd como prueba principal. Con este material audiovisual, en el que se ve como Floyd no puede respirar, contestó al argumento del abogado de la defensa, que aseguró que la víctima abusó de medicamentos debido a una dolencia cardíaca. El informe es de Alba Santana. 10 meses después del caso que reabrió la herida racial en Estados Unidos, la muerte del afroamericano George Floyd, el ex policía acusado por su asesinato, Derek Chauvin, se sentó en el banquillo de los acusados. El juicio se centra en esclarecer la causa de la muerte de Floyd. La acusación usó el vídeo del fallecimiento de la víctima, más de 9 minutos en los que se puede ver al ex policía con la rodilla en el cuello de Floyd mientras él clamaba que no podía respirar. 9 minutes and 29 seconds of Mr. Floyd's life,
Ustedes aprenderán que en los últimos 9 minutos y 29 segundos de vida del señor Floyd, en ese periodo de tiempo, se puede ver cómo su muerte encaja con la de alguien que muere por falta de oxígeno. Podemos señalar la evidencia en el video, lo podrán ver ustedes mismos. También verán evidencias de lo que no fue. No fue, por ejemplo, un paro cardíaco fatal. No fue, por ejemplo, un ataque al corazón. Fatal heart event. This was not, for example, a heart attack. Así contestó la acusación al abogado de la defensa, que sostuvo que Floyd tuvo un paro cardíaco provocado por el abuso de medicamentos y una dolencia cardíaca, y pidió aplicar el sentido común en el juicio de Chauvin. El sentido común nos dice que siempre hay dos lados en una historia. El sentido común nos dice que tenemos que examinar la totalidad de las circunstancias que determinan el significado de las pruebas y cómo se pueden aplicar a las cuestiones de la razonabilidad de las acciones y reacciones. Pero algunos de los primeros testigos que empezaron a dar testimonio también constataron el uso excesivo de fuerza por parte del ex policía. Cuanto más tiempo pasaba con la rodilla en el cuello, más se podía ver cómo Floyd se iba desvaneciendo. La muerte de Floyd desencadenó las mayores protestas por la igualdad racial de Estados Unidos en las últimas décadas, y la sentencia del caso marcará un antes y un después para la comunidad afroamericana. Vamos hasta Paraguay, donde hay preocupación de las autoridades por la presencia de otras variantes de COVID-19 que podrían ser las responsables del aumento sostenido de los casos, sumado a una posible relajación de la población. El Ministerio de Salud informó de 1.770 positivos en las últimas 24 horas. El total de casos asciende a 210.425. En cuanto a la cifra de muertos a causa de la enfermedad, en las últimas horas se notificaron 50 personas fallecidas, totalizando así 4.113 decesos. Asimismo, las hospitalizaciones aumentaron considerablemente. Desde Asunción, nuestro corresponsal Fernando Boccia con los detalles. Paraguay está atravesando una nueva ola de contagios de COVID-19 que está sacudiendo el sistema sanitario público y privado. Ya son más de 200.000 los contagios y 4.000 las muertes por la enfermedad. Hace más de un mes, el país está batiendo continuamente sus récords de contagios y muertes diarias, y el gobierno atribuye este aumento acelerado a que la variante brasileña del virus, que es más infecciosa, ya está circulando de forma comunitaria en distintos puntos del país. Con una ocupación del 100% de camas de terapia, el presidente Mario Abdo Benítez decidió decretar una nueva cuarentena durante la Semana Santa con el objetivo de disminuir los contagios y descomprimir los hospitales. A todo esto hay que sumar que el país mantiene uno de los peores registros de vacunación en todo el continente. Apenas 36.000 personas fueron vacunadas contra el COVID-19 en Paraguay. Para contrarrestar este déficit, el gobierno aceptó una donación de 100.000 dosis de la vacuna Covaxin de India. Sin embargo, esto generó nuevas críticas a la administración de Abdo Benítez debido a que esta vacuna aún no tiene el aval de una entidad regulatoria internacional y por lo tanto no será administrada todavía a la población paraguaya. Los jefes de Estado y de Gobierno de 25 países respaldaron la propuesta de la Unión Europea de crear el Tratado contra las Pandemias con la finalidad de construir una arquitectura sanitaria internacional más sólida que proteja a las generaciones futuras y garantice un acceso universal a las vacunas. La propuesta fue apoyada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien lanzó esta idea en nombre de los 27 en otoño pasado. Ahora se espera que la propuesta esté lista en mayo. Nos ha enseñado una lección brutal. Ningún país, ningún continente puede derrotar una pandemia solo. Requiere un enfoque global, el nosotros en lugar del yo, y un compromiso colectivo al más alto nivel político. La cuestión no es si habrá otra pandemia, sino cómo será. Así que debemos estar preparados y no tenemos tiempo que perder. 3 de los principales grupos étnicos armados de Myanmar lanzaron un ultimátum a la junta militar del país al amenazar con anular su acuerdo del alto el fuego si continúa la matanza indiscriminada de manifestantes. La advertencia de los grupos guerrilleros se produce tras el fin de semana más sangriento hasta el momento, que ha llevado la cifra de muertos a 510, según estadísticas publicadas por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Myanmar. Hasta aquí el informativo. Continúe con nosotros. RFI y France 24